Hola, vamos a ver lo que es nuestro apunte número 1. Estamos trabajando con el bloque número 1, que es estado de agregación de la materia. Para comenzar, vamos a iniciar con lo siguiente, con lo que viene siendo sus propiedades. De tal manera que primero es importante definir qué es materia. Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Sin embargo, hay que recordar que en muchos libros también se le señala que también que nuestra materia también tiene peso. De tal manera que la materia se forma de la siguiente manera, es decir, de partículas eléctricas. Esto es lo que forma partículas eléctricas. Las partículas eléctricas que forman la materia son, en primer lugar, lo que viene siendo el protón, la carga eléctrica positiva. La otra carga que nosotros tenemos es el neutrón. De tal forma que estas dos cargas, positiva y negativa, forman una estructura así de esta manera. Una estructura en la cual nosotros tenemos que ese es el protón y este que tenemos aquí es el neutrón. A esto se le conoce con el nombre de núcleo. De esta forma, núcleo, pero si este núcleo se junta o se une con otra partícula eléctrica denominada electrón, entonces la unión del núcleo con el electrón forma una nueva estructura que trae esta característica, es decir, un positivo que es el protón, un neutro y a su alrededor girando como si fuera un sistema solar, tendríamos lo que viene siendo el electrón. Y es así como se forma la estructura que recibe el nombre de átomo. Pero si este átomo se junta con otro átomo exactamente de la misma manera, entonces lo que se va a formar es un núcleo así de esta manera, en el cual tenemos la característica de que en la primera parte va a tener, por supuesto, un protón y aquí tendríamos un neutrón. En este tendríamos lo que viene siendo un protón y un neutrón. Y los dos se van a unir gracias a la atracción que se forma en una estructura denominada enlace químico. Y así de esta manera se formaría lo que viene siendo uno unido con esto otro para formar lo que viene siendo una molécula. Por lo tanto, la materia está formada de átomos o de moléculas. Ahora, dentro de lo que viene siendo la materia, es importante identificar que tiene propiedades que nos permiten identificarlas. Las propiedades que nosotros tenemos son básicamente 4, de tal manera que la primera de ellas recibe el nombre de propiedades organolépticas. Estas propiedades organolépticas se les llama así porque se detectan utilizando nuestros sentidos. Y de esto tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo el olor, que es lo que tiene una sustancia, el color, lo que viene siendo el estado físico, etcétera. Estas son algunas de lo que viene siendo nuestras propiedades organolépticas. El segundo tipo de propiedades recibe el nombre de propiedades generales. Estas propiedades generales traen la característica de que son las que presentan todos los elementos. Por ejemplo, en las propiedades generales nosotros tenemos el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo o una sustancia. Tenemos aquí en este caso, también tenemos la impenetrabilidad, que nos señala que dos cuerpos no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo espacio. Otra que nosotros tenemos aquí es la masa, que se refiere a la cantidad de materia, el peso y otras más. Así es como tenemos lo que viene siendo las propiedades generales. Tercero, tenemos las propiedades particulares. Es decir, en las propiedades particulares tenemos que son las que tienen cierta materia, pero no todas las presentan. Por ejemplo, en este caso tenemos la elasticidad. Esta es una propiedad
que presentan los cuerpos sólidos, pero no todos. Por ejemplo, en el caso de hablar de un alambre de cobre, presenta una cierta elasticidad. Los resortes de metal también presentan elasticidad. Otro que nosotros tenemos aquí en este caso es la ductibilidad. Ductibilidad que presenta la característica de que se pueden convertir en delgados alambres, tenacidad, maleabilidad y otras son las que forman lo que recibe el nombre de propiedades particulares. Y la cuarta propiedad que identifica recibe el nombre de propiedades específicas. Estas propiedades específicas son aquellas que nos permiten determinar exactamente de qué sustancia estamos hablando. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que viene siendo el calor específico. Se refiere a la cantidad de calor que es necesario aplicar a 1 gramo de cualquier sustancia para que se incremente su temperatura en 1 grado centígrado. Tenemos aquí lo que es el punto de fusión, que es la cantidad de calor que debo aplicarle para que su temperatura llegue a un punto en el cual la sustancia del estado sólido se transforme en estado líquido. Tendremos el punto de ebullición, tenemos aquí lo que viene siendo la densidad, el peso específico, etc. Estos 4 propiedades que nosotros tenemos nos permiten identificar lo que viene siendo todas las características. Por ejemplo, una sustancia en estado líquido es el agua. ¿Qué características nosotros tenemos? Bueno, pues este ocupa un volumen. Tiene un volumen porque lo podemos medir. Tiene una determinada masa. Tiene un determinado peso, etcétera. Veamos, aquí estoy señalando lo que viene siendo las propiedades generales. En el caso de las organolépticas tenemos que es insípida, es decir, no tiene sabor. Inolora, quiere decir que no tiene olor. Tenemos que es transparente, podríamos decir, es decir, que no tiene color, es incolora, en otras palabras. La otra propiedad que nosotros tenemos es particulares. Bueno, en el caso de las particulares, como podemos observar, como es un estado líquido, no tiene esas características que estamos señalando ahí, porque generalmente las particulares que señalamos en esos aspectos, pues son las que se utilizan, por ejemplo, para los metales, pero sí tiene propiedades específicas. Por ejemplo, su densidad es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Otra propiedad que podemos señalar es el peso específico. El peso específico es igual a la cantidad de 1000 kilogramos, 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Tenemos esto. Otro que podemos señalar es que su calor específico es igual a 1 caloría sobre grado centígrado. Es decir, que requerimos aplicar la cantidad de 1 caloría para que 1 gramo de la sustancia agua se incremente su temperatura en 1 grado centígrado. Y es así como tenemos la forma en cómo se aplican lo que viene siendo nuestras propiedades. Gracias a todos estos elementos que nosotros tenemos señalados aquí, es decir, gracias a todas estas propiedades, podemos determinar y decir con exactitud que estamos hablando de una sustancia líquida que recibe el nombre de agua. Y es así como tenemos lo que viene siendo nuestras propiedades dentro de lo que es nuestra sustancia.